Nuevamente con ustedes en nuestro programa Alerta Legislativa. En esta oportunidad vamos a comentar 3 temas de coyuntura que se están viendo en el Congreso de la República. Uno es el tema de la delegación de facultades, específicamente en el tema de delegación para temas de UIF. El segundo tema es el tema del transfugismo, que ha sido aprobado recién el día de ayer. Y el último tema es un tema de etiquetado que lo vamos a comentar un poco terminando esta nota, ¿no? El primer tema es el tema de UIF. ¿Qué solicita el Ejecutivo? El Ejecutivo solicita delegación de facultades para que la UIF, entre otros temas, pueda tener la facultad de solicitar el levantamiento del secreto bancario o la reserva tributaria. Este tema ya fue tratado en legislaturas pasadas, sin embargo fue archivado en unas ocasiones por un tema de inconstitucionalidad. Básicamente, ¿qué dice la Constitución? La Constitución, en nuestro artículo 2, inciso 5, dice que el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la nación o de una comisión investigadora. A pedido. ¿Qué se está solicitando en este caso? Que también en materia de delegación el Poder Ejecutivo puede emitir un decreto legislativo otorgando facultades para que también pueda solicitar este levantamiento de secreto tributario y reserva tributaria a la UIF. Y aquí encontramos el primer problema, porque si la Constitución te enumera básicamente quiénes son los que pueden solicitar, quiénes son los que pueden pedir levantamiento de reserva tributaria y secreto bancario, y no está dentro de ellos la UIF, habría inclusive que hacer algún tipo de reforma constitucional para alcanzarlo. Cierto es que cualquier persona dentro de un proceso puede solicitar al juez el levantamiento de reserva tributaria y secreto bancario, pero tendrá en este caso que calificarlo el juez para ver si lo otorga o no lo otorga. En fin, ya fue denegado el tema, vamos a ver qué pasa más adelante. Hay un tema sensible adicional. La UIF no es un organismo constitucionalmente autónomo, entonces el riesgo de injerencia política es algo que también un poco incomoda para la toma de decisiones de este tipo. Recordemos que cómo fue utilizada en el periodo pasado la DINI para investigar periodistas, para investigar a políticos de oposición, en fin, un tema de delegación de facultades en un organismo que no tiene la autonomía total, es bastante complicado y delicado, y así ha sido el sentir de la comisión, que ha denegado en principio esto. Aún habrá que evaluarlo en la Comisión de Constitución, que es la que en definitiva evacuará el informe final sobre este tema de delegación de facultades en las próximas semanas. Otro tema es el tema del transfugismo. Se aprobó ayer un proyecto de ley por el cual se establece que el congresista que abandona su grupo político no puede incorporarse a otro nuevo grupo político. El Congreso de la República tiene un grupo que le llaman, entre comillas, el grupo de los no agrupados, que es donde irían todas estas personas. No pierden sus facultades propias de congresistas, puede fiscalizar, puede presentar proyectos de ley. Lo que no puede es integrar a la mesa directiva, no puede integrar la comisión permanente, y por un tema básico, hoy en día tampoco lo puede hacer una persona que no tiene grupo parlamentario, porque no tiene el tema de proporcionalidad que le daría cabida dentro de estos grupos. Entonces no veo mayor problema en este tema. Sin embargo, hay que recordar, por ejemplo, en España hay un modelo muy importante. España, por ejemplo, para tener derecho un partido político a tener un grupo parlamentario en el Parlamento, tiene que haber colocado al menos 10 congresistas. Aquellos grupos o aquellos partidos políticos que no consigan 10 congresistas, no les queda más que incorporarse a un grupo con lo que nosotros llamamos acá los no agrupados. Con posterioridad, si alguien quiere retirarse de alguno de sus grupos políticos, no podrá crear nuevos grupos políticos, sino tendrá que incorporarse a este grupo de los denominados no agrupados. Un tema bastante parecido a lo que se está planteando acá como reforma en el país. El tema se puso un poco complicado el debate, básicamente por el tema de coyuntura de la congresista que abandonó el grupo de Fuerza Popular, pero en el caso actual, aún cuando estuviera vigente la norma o no estuviera vigente, tampoco podría integrar otros temas. Ya los grupos parlamentarios han decidido que no van a recibir a la referida congresista, entonces no hay mayor problema en el asunto. Y el tercer tema que tenemos que comentar es un tema ya de riesgo más corporativo, más de tipo empresarial, y es el tema del etiquetado. Se está planteando, ustedes recordarán, en las etiquetas de bebidas alcohólicas se establecen medidas preventivas para el consumo indebido o abusivo de este tipo de medidas, y se está planteando que adicionalmente se incorpore a estas etiquetas, a estos rotulados e inclusive a los anuncios publicitarios, que conducir en estado de ebriedad es un delito. Hasta ahí va bien. Sin embargo, se tiene que adicionar, según este proyecto de ley, un cuadro en el cual se establezca
cuál es el máximo de consumo de estas bebidas para no transgredir la norma legal o los máximos permitidos en alcoholemia. Sin duda, colocar un cuadro de este tipo, más los nuevos agregados a lo ya señalado en la legislación vigente, ocupará más allá del 20%, aun cuando dice que es 20% esta norma el máximo que ocuparía la etiqueta, el rótulo o de la publicidad. Es bastante complicado que alguien pueda entender, inclusive identificar la marca dentro de todo este embrollo de enunciados que habrían. Este tema todavía tendrá que verse posiblemente en la Comisión de Defensa del Consumidor, está para largo, pero lo queríamos comentar desde ya. Eso fue todo en esta edición, nos volveremos a ver la próxima semana. Que tengan ustedes buen día.